Vamos a dar lugar al cuarto y último panel de este seminario, que se denomina Bienes Comunes Naturales, el caso de las aguas en el borrador de Constitución. Invitamos entonces a Verónica Delgado Schneider a que se encienda su micrófono. Verónica es abogada de la Universidad de Concepción, doctora en Derecho de la Universidad Tor Vergata de Roma, Italia, profesora asociada del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, donde imparte la cátedra de Derecho Ambiental, de Derecho Urbano y de Derecho Ambiental de las Aguas. Su ponencia se titula La custodia pública de la naturaleza y las nuevas reglas para el agua en el borrador de la nueva Constitución. Bueno, muchísimas gracias, Sabrina, y al profesor Vergara por esta invitación a hablar sobre cuestiones ambientales en el borrador de nueva Constitución y que ya de alguna manera han sido comentados por otros exponentes enfocándose en los bienes comunes naturales. Yo más bien me voy a referir a la custodia pública que hay hoy día sobre estos bienes comunes naturales. Voy a compartir pantalla, ustedes me dicen si se ve, por favor. Sí, se ve perfecto. Bueno, voy a tratar de contextualizar un poco en el sentido de que en esta Constitución, que es la primera que tenemos hace 40 años y que va a ser la primera en dictarse si es que se aprueba después del Acuerdo de París, tiene un cambio de paradigma que implica cambiar desde un enfoque antropocéntrico en lo ambiental a un enfoque ecocéntrico. Y esto es importante para lo que vamos a hablar después. Es decir, ya tenemos quizás el primer artículo de la Constitución que va a definir al Estado de Chile como un Estado ecológico y que debe reconocer la relación indisoluble que tenemos las personas con la naturaleza en todas las actividades que realizamos, que todos somos interdependientes de ella, que somos naturaleza, como se ha dicho por la doctrina, y que la naturaleza tiene derechos. Y que es una categoría que hoy día no se ha mencionado, a pesar de que sí tiene repercusión y va a tener repercusión en las actividades económicas, y de inmediato se empiezan a imponer obligaciones o deberes tanto al Estado como a la sociedad para proteger y respetar la naturaleza y sus derechos. Incluso se impone al Estado el tener una administración ecológicamente responsable en materia minera, en materia de aguas, en agricultura, etcétera, y promover la educación ambiental y científica para lograr el cambio cultural necesario. Les cuento que en la Constitución casi no se habla de medio ambiente, se considera que es una definición superada y que en realidad no respondió a las expectativas, y más bien se habla muchísimas más veces de naturaleza. Y esto es bien importante porque la definición que nosotros tenemos de medio ambiente es amplísima, incluye los elementos de la naturaleza, pero también todo lo sociocultural. Entonces vemos aquí ya una negación a hablar de medio ambiente y cambiarla por naturaleza, y por otro lado tampoco se quiso hablar de desarrollo sostenible, sobre todo en las discusiones de modelo económico, y se optó en cambio en los principios del derecho ambiental que se constitucionalizan, se habló del buen vivir. Entonces les quiero decir que todos los cambios que tenemos que analizar hoy día a los bienes comunes, a la minería, etcétera, están enmarcados dentro de la crisis ecológica y ambiental que hay. Y esto significó que esta Constitución pasara de un texto muy breve que hace 40 años dimos al ambiente a un texto muy largo que incluye regímenes especiales para todas las que han sido nuestras preocupaciones ambientales y que los diagnósticos internacionales de la OSDE y del Banco Mundial detectan como problemas regulatorios de Chile.
problemas que podrían ser abordados en las leyes, por cierto, pero que se optó por regularlos en la Constitución: el agua, los ecosistemas marino-costeros, los glaciares, la biodiversidad, el intercambio de semillas del territorio chileno-antártico, humedales, bosques nativos, suelo, áreas protegidas, minerales, atmósfera, cielo nocturno, etc. También toda la regulación que hemos analizado hasta ahora por los distintos expositores, cuando tenga relación con materias ambientales, deberá regirse por estos principios que se enuncian y que no se definen, y que son varios, ya conocidos en nuestra regulación, pero otros nuevos, como el buen vivir, el principio de justicia ambiental, principios de solidaridad intergeneracional y obviamente en un contexto de cambio climático, el principio de acción climática justa. Además, hay un enfoque, no un principio, un enfoque para tomar decisiones que tiene que ver con la equidad y la solidaridad entre territorios, entre comunidades y entre generaciones, para erradicar así las zonas de sacrificio, las zonas rezagadas y, por supuesto, el crecimiento económico sin límites que, por supuesto, no asegura el devenir próspero de las generaciones futuras. Por cierto, también está la visión antropocéntrica y tenemos un catálogo más amplio de derechos ambientales fundamentales, como el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a un aire limpio, el derecho humano al agua y al saneamiento, y el derecho a un mínimo vital de energía. También están los derechos de la democracia ambiental, acceso a la información, participación y justicia ambiental. Y respecto a los típicos derechos o libertades económicas o de propiedad, mantenemos la norma que podemos imponer restricciones al ejercicio de determinados derechos para proteger ahora no solo el medio ambiente, sino que la naturaleza, a pesar de que el medio ambiente ya considera a la naturaleza, y se imponen claras funciones ambientales en el derecho de propiedad, la función social y ahora ecológica, que de alguna manera lo teníamos, y a la libertad de emprender, que no lo teníamos, se agrega la protección de la naturaleza. Ahora, si bien siempre tuvimos la posibilidad de por ley imponer limitaciones, restricciones y obligaciones a estos derechos de propiedad y de empresa, lo cierto es, como dice la profesora Galdames, que estas cláusulas se quedaron dormidas por muchos años en la Constitución y solamente la hemos visto reactivarse en el último tiempo. También la profesora Hervé ha señalado que estas cláusulas no tuvieron la fuerza que tiene el derecho de propiedad. Yo señalo que fueron bloqueadas permanentemente en el Congreso Nacional, y el profesor Matías Gilov dice, por supuesto, que ni siquiera alcanzaban a ser bloqueadas, porque ante la idea de legislar muchas veces se decía que no, porque iba a determinar inconstitucionalidades por afectar la esencia del derecho de propiedad. En este contexto de diagnósticos internacionales críticos en relación al medio ambiente, y por otro lado, una constitución que podría llamarse perfectamente ecológica, nace la propuesta de presentar una norma que se llamaba la custodia pública de la naturaleza, que derivó de un trabajo que hicimos desde el año 2000 con Carl Bauer, Michael Bloom y los chilenos Matías Gilov, Dominique Hervé, Guillermo Jiménez, Pablo Marchal y Tomás Mackay, donde hicimos un estudio del Public Trust norteamericano como mecanismo reforzado de protección ambiental en base al pasado común que tenemos en algunas cosas con ese derecho, básicamente la existencia de los bienes nacionales de uso público o bienes de la nación o pueblo, pero fue necesario hacer un proceso de adaptación, dado que sobre todo el sistema del Public Trust es un mecanismo reforzado de protección ambiental que nace de los jueces. Ahora, este mecanismo implica que el Estado se transforma ya no un mero administrador, ya no un mero dueño de bienes, sino en un verdadero custodio o guardián en base a una relación de confianza en que el pueblo le entrega los bienes de la naturaleza para que él los cuide, supervigile, proteja y asegure el beneficio colectivo de las actuales y futuras generaciones.
fue redactada por nosotros en base a un concepto amplio de dominio público, considerando siempre los bienes públicos naturales, y buscando que el Estado asegure entonces que en la administración de estos bienes, en el uso que haga a los terceros, evite toda forma de apropiación privada, dando, por cierto, títulos de uso, y exige, como también está en Estados Unidos, acciones ciudadanas o acciones populares para exigir que el Estado cumpla con estos deberes de custodia en tribunales de justicia. Esta doctrina del public trust ahora ya está constitucionalizada, por ejemplo, en Pensilvania o en la Constitución de Hawái. Vemos en azul que se repite la siempre reminiscencia al beneficio de las generaciones presentes o futuras, que el Estado deberá mantener los bienes públicos para el beneficio del pueblo, que estos bienes son propiedad común de todas las personas, y han habido casos importantes en que por la doctrina del public trust el Estado ha negado, por ejemplo, algunas autorizaciones como la técnica del fracking, que reemplazaba lo que decían leyes de zonificación locales, o el desvío de aguas subterráneas el trasvase de una cuenca, digamos, en perjuicio de pequeños agricultores de Hawái. Fue presentada como una norma popular, una iniciativa popular, luego fue apoyada por muchísimos convencionales constituyentes y así entró a la discusión, pero podríamos decir que sufrió un cambio sustantivo cuando en la Comisión 5 de Medio Ambiente fue integrada con otra norma que se refería a los bienes comunes naturales, este verdadero enigma, como decían anteriormente otros expositores, y que se concibió originalmente como bienes comunes a todos los seres vivos, ni siquiera a todos los hombres o a todas las personas, sino que a todos los seres vivos, y eran declarados inapropiables, una categoría que nosotros no conocíamos, que tiene sus raíces, por supuesto, en la profesora Elinor Ostrom, que ella hablaba de los bienes comunes como los bienes escasos respecto de los cuales hay competencia y se necesitan normas de acceso y gestión distintas, pero donde ella no ponía el acento en la propiedad, porque estos bienes podían ser públicos, privados, etc. Y por supuesto, como decía el profesor, tiene una influencia aquí muy fuerte, Hugo Matei con su libro de Bienes Comunes, un manifiesto. Entonces, nuestra propuesta con la profesora Dominique Hervé a la Convención Constitucional era de la custodia pública de la naturaleza, no considerando derechos de la naturaleza ni la categoría de los bienes naturales comunes. Pero ahora que ya está aprobada así la norma, hemos tratado de darle una lectura lo más positiva posible, sin olvidar el contexto de crisis climática y ambiental en que estamos. Entonces la primera pregunta es, ¿qué son los bienes comunes naturales? Y a nuestro juicio no debemos relacionarlo necesariamente con la patrimonialidad, sino que son aquellos bienes que deben ser administrados siempre buscando un beneficio ambiental colectivo. La custodia pública es un instrumento ambiental, de protección ambiental, y la custodia implica entonces un deber especial del Estado que tiene un enfoque ecológico, porque tiene que asegurar los derechos de la naturaleza, lo que nosotros llamábamos en nuestra norma asegurar la integridad de los ecosistemas, sus funciones y procesos, y por supuesto considerar el interés de las generaciones presentes o futuras. ¿Cuáles son? Tienes 3 minutos. Sí, los bienes comunes naturales ya han sido mencionados por varios, solamente voy a decir que en nuestra propuesta se consideraban solo bienes considerados públicos, administrados por el Estado. Aquí se agregaron bienes que pueden ser públicos como pueden ser privados, y la historia de la ley demostrará que los minerales fueron expresamente excluidos como bienes naturales comunes. Y como se incluyeron bienes privados, surge esta categoría que nos cuesta entenderla un poco sobre bienes inapropiables o apropiables. Los inapropiables
que se declaran ahí siempre lo han sido porque son parte del dominio público. ¿Cuáles son los deberes del Estado custodio? Cambian según si son bienes que son inapropiables, los que podríamos llamar públicos, y respecto de los privados. Lo más importante es que el Estado tiene sus deberes generales y además, cuando son inapropiables, deberá, por supuesto, invertir, ¿verdad? Cuando son aquellos que llamamos del dominio público, deberá invertir para preservarlos, conservarlos, restaurarlos y administrarlos de manera democrática, solidaria, participativa y equitativa. Y surge aquí un régimen común para todas las autorizaciones administrativas. Nosotros en la propuesta hablábamos de títulos administrativos, pensamos que solo un cambio nominal, y después de la investigación de la doctora Hervé, donde señala que en Chile existen muchos tipos de títulos, algunos revocables, otros temporales, otros dan propiedad, otros no, se estableció un régimen común para todas las concesiones, con obligaciones que siempre deben basarse, por supuesto, en el interés público, a pesar de que se permite el uso exclusivo a terceros. Cuando se encuentren en dominio privado, existirá el deber especial, pero además, por supuesto, el regular el uso y el goce, cuidando especialmente en humedales, bosques y suelos, la integridad de estos ecosistemas, que es lo que acabamos de hacer con, por supuesto, la ley de humedales urbanos. No es nada más extraño a aquello. Y existe, como en Estados Unidos, la acción popular para exigir estos deberes. Ahora, respecto del agua, y aquí ya termino, el agua se declara un bien común, se declara inapropiable, que siempre lo ha sido, se declaran usos prioritarios, tanto el consumo humano como también el equilibrio de los ecosistemas, y en el tema de las autorizaciones se agrega, a diferencia de lo que teníamos, que además son incomerciables. Se dice que se basaría en la disponibilidad efectiva de las aguas y en consecuencia como que podríamos estar cuestionando si sí o no la patente por no uso, y que obliga al titular al uso que justifica su otorgamiento. Para terminar, y dado que habían tantas preguntas sobre el sistema de gobernanza, avanzamos hacia la gestión integrada de cuencas. Somos el único país de la OECD que no lo tiene. Por primera vez se considera que el ordenamiento territorial también tiene que trabajar con la unidad cuenca, y se establece que tiene que determinar cómo los usos de suelo, sobre todo en el mundo rural, van a afectar la cantidad y la calidad de las aguas, y se podrán crear zonas de protección de las partes altas de la cuenca. En materia de gobernanza estarán los consejos de cuenca, y ahí se integrarán las actuales organizaciones de usuarios. Se creará una agencia del agua como un organismo independiente, y se supone que salen instrumentos importantes como los planes de cuenca, la política nacional hídrica que la autoridad o agencia nacional del agua deberá aplicar. Ella deberá otorgar las autorizaciones, fiscalizar y aplicar sanciones. Con esto termino. Hay un problema que vamos a tener que solucionar porque se ha dado competencias también a la región para tener el manejo integrado de cuencas, y eso no se condice con lo aprobado respecto de los organismos de cuenca y los consejos de cuenca. Mis conclusiones son que hay una fuerte ambientalización y ecologización del derecho constitucional chileno, con la negativa incluso a usar ciertos conceptos tradicionales. No olvidemos que la custodia pública es un mecanismo de protección ambiental necesario, que los bienes naturales comunes son una nueva categoría que se relaciona solo a este mecanismo de protección, que la distinción entre apropiables o inapropiables refleja la situación traumática que se vivió en Chile y que se vive en Chile respecto del agua, que esto va a exigir una reelaboración del régimen del dominio público, de los bienes nacionales de uso público o de los bienes comunes, y coincido con aquellos convencionales constituyentes que dijeron que en realidad se trataba de ambientalizar a los bienes nacionales de uso público. Obvio que será fundamental cómo estas categorías queden en la ley, y por cierto, la premura con que lo haremos de acuerdo a las normas transitorias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica, muy interesante. Y ahora le dejamos el espacio a Natalia Dasencich,
Natalia es abogada por la Universidad de Chile, es diplomada en Derecho Administrativo Económico por la Universidad Católica, magíster en Governance, Risk and Resources por la Universidad de Heidelberg y académica de la Universidad del Desarrollo. La ponencia de Natalia se titula Transición a un nuevo trato constitucional de las aguas en Chile y sus consecuencias prácticas. Hola, buenos días. Buenas tardes ya. Sabrina está Sí, compartida se mi ve. pantalla. Sí, Ok. sí, perfecto. Bueno, primero dar las gracias al programa de Derecho Administrativo Económico de la Universidad Católica, a Sabrina y al profesor Alejandro Vergara por esta invitación. Vamos a empezar rápido. Déjenme sacar esto, que tengo un problema de... Bueno, para empezar, yo creo que es absolutamente posible afirmar que estamos frente a una constitución ecológica, en que el medio ambiente, pero que ya no se habla de medio ambiente, es la espina dorsal estructurante de esta propuesta de constitución. Y eso se puede ver en distintas materias, digamos. Por ejemplo, en la organización del territorio. El borrador propone que todo el territorio nacional debe ser objeto de planes de ordenamiento territorial, cuyo eje estructurante son precisamente las cuencas y los equilibrios ecológicos. Así, los planes tendrán que definir en qué parte estarán los asentamientos urbanos, los asentamientos rurales y los asentamientos donde puedan realizarse actividades productivas. Como cosa importante, el borrador establece que en estos planes debe considerarse el uso del suelo en la calidad y cantidad de las aguas. Y esto debe hacerse en un proceso participativo, por cierto. Bueno, otro elemento de esta constitución ecológica son la distribución de poderes en la toma de decisiones ambientales, gobierno regional, asamblea regional, consejo de cuencas, etc. Después tenemos la incorporación del famoso concepto de bienes naturales comunes. Después tenemos el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, que también condiciona todo el resto de las actividades y objetos a regular. Después tenemos, y esto me parece de suma importancia, una expresa restricción de determinados derechos y libertades en pos del medio ambiente y la naturaleza. De aquí hay una norma que no ha sido, me parece no haberla escuchado en este seminario, pero me parece que es importante. La libertad de emprender y desarrollar actividades económicas se encontrará condicionada constitucionalmente a los derechos, al respeto a los derechos consagrados en esta Constitución y la protección de la naturaleza. Tenemos la democracia ambiental, que la mencionaba Verónica en su exposición reciente, y la institucionalización de la Defensoría Pública de la Naturaleza, en que ya toman un activo papel las ONG ambientales, puesto que el defensor público de la naturaleza será elegido por la Cámara de Diputadas y Diputados y de las regiones de una terna que ofrecerá, digamos, para la elección estas ONG. Bueno, todo esto es muy coherente con el artículo 1 de este borrador. Ahora bien, el agua pasa a ser un elemento constitutivo de un sistema mayor, que es el sistema hídrico, y al ser un elemento de la naturaleza, pasa a tener un tratamiento como un elemento interconectado a otros, y es interdependiente con otros elementos. Por lo tanto, hay que tener en el fondo presente que estamos frente a un subconjunto de interacciones entre estructuras y procesos biofísicos que sustentan la capacidad de un ecosistema de proveer bienes y servicios. O sea, estamos frente a un sistema, ya no estamos con esta visión del agua como único elemento que se regulaba y que era una de las críticas, en forma totalmente separada del sistema del que formaba parte. Ahora bien, respecto a la regulación del aprovechamiento de las aguas, voy a entrar en el polémico tema de las autorizaciones administrativas. Y básicamente tratar de dilucidar, si bien lo trataron los profesores José Miguel Valdivia y el profesor Cordero,
de cuál es la diferencia entre autorización y concesión. No voy a entrar en detalle en esto, pero sí creo que es importante poder establecer cuáles son los lenguajes que se están ocupando y cuáles son los fundamentos, no necesariamente exegéticos, sino que los fundamentos filosóficos que hay detrás de esto. Si nosotros nos preguntamos si podemos justificar en la doctrina del Public Trust que hablaba la profesora Delgado y que fue propuesta por su equipo a la Comisión de Medio Ambiente, la verdad que la doctrina Public Trust habla de esta confianza en el Estado custodio que debe velar por la integridad de los cuerpos de agua, etcétera. Pero si nosotros revisamos los lugares en que esta doctrina de Public Trust ha sido implementada, esta puede convivir perfectamente con derechos de aprovechamiento de agua. Tal es el caso de California, que es el caso que hemos mirado más de cerca. Ahora, uno dice, puede válidamente preguntarse, ¿el constituyente cambió de significado el término autorización? O sea, ¿estamos ante una degeneración del término autorización a cómo regularmente lo entendemos? Recordemos que entendemos por autorización que es una simple declaración, o sea, que reconoce derechos preexistentes y lo que hace es remover obstáculos para que el titular de ese derecho preexistente pueda ejercer una actividad. ¿Será eso lo que el constituyente, el ánimo constituyente quiso hacer? ¿Cambiar el significado del término? Entonces, ¿cuál es el espíritu del constituyente? Y es acá donde yo creo que es absolutamente necesario que como académicos hagamos un esfuerzo por establecer qué son los bienes comunes naturales. Bueno, la Constitución distingue los bienes comunes naturales claramente de los bienes nacionales de uso público. En el artículo 213 o en el numeral 213, artículo 20, al establecer tributos que afecten al medio ambiente. Y tal como se ha dicho acá, es un gran enigma. Entonces, bueno, ante los grandes enigmas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recurrir a la literatura. Y es así como podemos encontrar bastante literatura muy relacionada con ecología política, hay que decirlo, en que se puede establecer que, como primera cosa, que bienes comunes naturales es un término refractario al término recursos naturales. O sea, ya no se quiere utilizar un lenguaje que haga suponer que los bienes naturales son cosas sujetas de explotación, o sea, que tienen valor de cambio. Después tenemos que, también es posible encontrar en esta literatura, que los bienes comunes naturales no pertenecen a nadie. Y esto es importante, porque no pertenece ni al Estado, ni a la nación, ni a los particulares. Y se asimilan por norma a los bienes comunes de acceso abierto, o sea, los inatrapables, de baja rivalidad, como el aire y el mar. A pesar de que sabemos que en el caso de las aguas muchas veces pueden ser atrapables y pueden ser de alta rivalidad en el uso. Esta categoría además se ha levantado como respuesta a la incapacidad del Estado-Nación y sus representantes de manejarlos con visión de largo plazo para generaciones futuras. Después podemos encontrar otro elemento. El Estado, según esta literatura sobre bienes comunes nacionales, ha sido uno de los grandes predadores de la naturaleza y la experiencia indica que se ha coludido con los grandes intereses para explotarla. Después tenemos que los bienes comunes nacionales valen por su valor de uso y no por su valor de cambio. El bien común tiene una estructura de consumo relacional y que no admite disputas y debe considerarse un uso ecológico. Después tenemos que su manejo debe ser llevado a cabo por una lógica cualitativa y ecológica y sistémica, y salir de la lógica cuantitativa por ser insostenible. O sea, aquí tenemos el concepto de que el ser humano debe entender de que es parte de la naturaleza y su relación con la naturaleza debe ser absolutamente en equilibrio con esta, de manera tal de no producir desequilibrios ecológicos. Y esto es lo más importante, una de las cosas más importantes, su manejo debe ser colaborativo y participativo, puesto que al desconfiar tanto de los privados y del Estado, este manejo debe ser hecho en forma democrática por la comunidad, y ojalá la comunidad local, que son los que mejor conocen sus sistemas. Ese es el fundamento filosófico de los bienes comunes naturales.
Ahora bien, frente a esto, frente a esta definición de bienes públicos naturales, uno dice en qué queda la teoría del dominio público, que es el vínculo del Estado con los bienes naturales. Ya sea en su justificación patrimonialista o funcional. Evidentemente aquí estamos ante un cuestionamiento del dominio público y de la aptitud del Estado para poder custodiar de buena manera los bienes comunes naturales. Tenemos un cuestionamiento del Estado-Nación y los mecanismos de democracia representativa al intentar introducir de manera muy fuerte la participación local en materias medioambientales. Y aquí es donde nos empieza a hacer sentido el término autorización. O sea, frente a este marco teórico que es ajeno al derecho, la verdad que es coherente la autorización, y nos viene a la cabeza la frase que aprendemos desde muy muchachos en derecho administrativo: las concesiones se dan sobre lo propio y las autorizaciones sobre lo ajeno. Al no haber dominio público, ¿puede haber concesiones aún bajo el expediente de autorización? Como existe congestión y rivalidad alta de uso, habrá autorizaciones administrativas para su uso, en tanto que esta no vaya en contra de los derechos de la naturaleza y el consumo humano. Y estas autorizaciones serán otorgadas por la Agencia Nacional del Agua, y su ejercicio quedará sujeto, según el borrador, a los planes de ordenamiento territorial y plan de manejo de cuencas aprobados por la Asamblea Regional Autónoma y la gobernanza participativa que realice el Consejo de Cuencas. Entonces, la verdad que al revisar los fundamentos teóricos y esta forma de aproximarse a los bienes, la verdad es que el término autorización hace sentido. Hace sentido porque en el fondo se busca desplazar lo que se entiende por dominio público, ya sea en su acepción patrimonialista o funcionalista. Ahora bien, eso respecto a los bienes comunes naturales. Respecto a los derechos preexistentes, la verdad es que hay varios problemas. Tenemos que resolver qué va a pasar con los derechos de aprovechamiento de agua propiamente tales, esos que fueron adquiridos por los particulares en el mercado haciendo buena fe de la legislación existente. Después tenemos otra pregunta: ¿qué va a pasar con los contratos que están produciendo sus efectos y que se basan precisamente en la existencia de un derecho de aprovechamiento de agua? Sin ir mucho más allá, ¿qué va a pasar con las hipotecas? Muchas de las personas que compran predios los adquieren con créditos e hipotecan para garantizar la deuda, tanto la tierra como las aguas, son dos bienes distintos. Lo mismo pasa con la generación hidroeléctrica. Existen, o sea, todos los proyectos de generación hidroeléctrica generalmente apalancan sus proyectos grabando los derechos de aprovechamiento de agua que van a ser explotados. Lo mismo pasa con los acuerdos de redistribución que actualmente están en curso en varias cuencas que están con decretos de sequía extrema, en que hay un movimiento de derechos de agua de un titular a otro para poder asegurar el consumo humano. ¿Qué pasa con los arrendamientos? En general, ¿qué pasa con todos aquellos contratos que en estos minutos están produciendo efectos? Y por último, ¿qué pasa con las obras hidráulicas de aprovechamiento común individual? Debemos recordar que cuando uno compra un derecho de agua que se ejerce a través de una bocatoma y es una obra hidráulica de aprovechamiento común, uno no solo adquiere el derecho de agua propiamente tal en sí mismo, sino que además adquiere una cuota sobre el dominio de la obra de infraestructura hidráulica. ¿Qué pasa si esos derechos caducan o pasan a ser meras autorizaciones? ¿Qué pasa con esas obras hidráulicas que se construyeron? Estas obras hidráulicas no son de fácil liquidación, digamos, son de costos hundidos bastante grandes, puesto que no es posible salir a la plaza a ir a vender un canal. ¿Quién va a indemnizar eso? Bueno, frente a esto tenemos dos escenarios, y lo vamos a saber una vez que tengamos a la vista el articulado de la Comisión de Normas Transitorias. Si tenemos el primer escenario, que creo que es el más nocivo, digamos, que es la supresión del derecho regulado, tenemos que se va a privar al propietario de todo beneficio económico que éste esperaba obtener de su derecho, y aquí vamos a tener que decir y ser
honestos en reconocer que los efectos que se buscan, que es proteger la naturaleza, no serán soportados por la totalidad de la sociedad, o sea, por la totalidad de la sociedad que será beneficiada, sino precisamente y específicamente por ese titular de derecho de agua. Entonces, tomando los argumentos de la buena doctrina, digamos, diríamos que en estos dos casos, que hay una privación total y absoluta, y este costo no es soportado por la generalidad de la sociedad, corresponde que esto sea indemnizado. Bueno, aquí viene toda una discusión de cuál será el monto de la indemnización, si será el justo precio, no será el justo precio, etcétera, etcétera. Natalia, Y después tenemos 3 minutos. Ok, y después tenemos una situación más intermedia, que la verdad no creo que se dé, que sea una situación del respeto por los derechos preexistentes, y en este caso lo que debiera primar es el principio de incorporación, esto es que los derechos que fueron constituidos anteriormente empiecen a ser limitados por las cargas ambientales que corresponden de forma gradual y progresiva. Ahora bien, acá salta a la vista una norma que al parecer es un poco contradictoria con lo que hablábamos de los bienes comunes naturales, que es la 312, letra B, inciso segundo, que dice, respecto a aquellos bienes comunes naturales que se encuentran en el dominio privado, el deber de custodia del Estado implica facultad de regular su uso y goce con las finalidades establecidas en el artículo primero. O sea, acá quizás habría un reconocimiento a los derechos preexistentes al hablar el constituyente de bienes comunes naturales que están en dominio privado. Pero la verdad creo que eso es más que un descuido que un ánimo de querer reconocer a quienes adquirieron derechos en el pasado. Y finalmente tenemos respecto de la Administración Integrada de Cuenca, Gestión Integrada de Cuencas, perdón, tenemos este Estado Nacional que va a actuar a todo nivel a través de la Agencia Nacional de Agua, será un órgano autónomo y su objetivo es asegurar el uso sostenible de las aguas para generaciones presentes y futuras, el acceso al derecho humano al agua, el saneamiento, coordinar además a todos los famosos 42 servicios que tienen competencias en materia de agua y poder llevar adelante un sistema de información que sea de utilidad para todos los usuarios. A este Estado Nacional debemos agregar un gobierno regional por cada región que se cree, que no sabemos cómo van a ser esas regiones, si se va a respetar el antiguo sistema de división político-administrativa o se van a crear nuevas. Este gobierno regional deberá presentar a la Asamblea General un ordenamiento territorial y manejo integrado de cuenca, el cual podría ser perfectamente objeto de referéndum y plebiscitos regionales. Estos planes de ordenamiento territorial, como dijimos al principio, deben necesariamente contemplar los equilibrios ecológicos y los derechos de la naturaleza de manera tal de que ésta pueda restaurarse, conservarse y básicamente esas dos cosas. Después tenemos que esta Asamblea Regional debe aprobar el Plan Regional de Manejo de Cuencas propuesto por el gobernador. Y después tenemos el Consejo de Cuencas, que va a ser el órgano encargado que haga la gestión. ¿Y qué se entiende por gestión? Es la administración del agua. Y esta gestión debe hacerse en una gobernanza participativa y planificación de las intervenciones en los cuerpos de agua. Estos consejos de cuenca serán integrados por titulares de autorizaciones para usar las aguas, por la sociedad civil y las entidades territoriales. Y sus facultades y campo competencial será determinado por el legislador. Bueno, y tenemos además las facultades de la comuna autónoma y la Defensoría Pública de la Naturaleza. Bueno, en este esquema cabe preguntarse cómo entra el coordinador eléctrico, el servicio, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Comisión Nacional de Riego, la DOH, las CASUB, juntas de vigilancia, servicios de salud. La verdad es que el tema del rol de las organizaciones de usuarios de agua, y con esto termino, Sabrina, un minuto, quedan más dudas que certezas. El constituyente no las menciona en ninguna parte, al parecer es un invitado no muy deseado, me da la impresión.
Y bueno, para poder tratar de hacer un esbozo de lo que podría ser esto, es necesario distinguir en primer término las OUA en fuente natural y las OUA en obra de aprovechamiento común. Respecto de las que administran el agua en la fuente natural, que son las juntas de vigilancia y las CASUB, estas debemos recordar que administran las aguas que tienen derecho a sus usuarios. Estas deberían distribuir conforme a los derechos o autorizaciones de sus usuarios y deben atenerse al Plan Regional de Manejo de Cuenca. Y este plan, como decíamos nosotros, es de contenido y alcance bastante desconocido, puesto que va a ser en procesos participativos. Y ahí es donde empiezan las preguntas. ¿Las juntas de vigilancia se integrarán al Consejo de Cuenca como organización o van a desaparecer y lo hará cada titular de autorizaciones? Las juntas de vigilancia conservarán el control operativo del sistema de extracción y por ende su función distributiva de las aguas a repartir. En ese sentido serán ellos los que sigan teniendo las facultades de ordenar la prorrata, los turnos o bien la redistribución en casos de escasez o sequía extrema como la que estamos viviendo ahora. Continuarán coordinando los distintos tipos de uso, por ejemplo, entre hidroeléctricos, sanitarios y agrícolas, o lo hará el Consejo de Cuenca de forma participativa con el resto de sus estamentos. Conservarán sus funciones jurisdiccionales, recordemos que las OUA dictan derecho, pueden resolver disputas entre los usuarios y sus resoluciones son equivalentes jurisdiccionales. Y esto acá es lo más importante, ¿cómo afectará en su funcionamiento diario las resoluciones del Consejo de Cuenca? Tendrá, no sé, el otro día hablaba con otro abogado, ¿qué pasa si se acepta un plan de manejo de recursos por un año y resulta que aparece en el intertanto una comunidad que alega tener usos ancestrales, o bien usos religiosos, o bien, no sé, usos recreativos? Este Consejo de Cuenca podrá dictar resoluciones que afecten el reparto de las aguas y la certeza de los montos de caudal que va a recibir cada usuario. Y bueno, y finalmente, respecto a las OUA sobre obra de aprovechamiento común, es fundamental poder responder la siguiente pregunta: ¿la calidad de bien común natural persiste una vez que el agua es extraída desde la fuente? Y esto es importante porque el artículo 1 de la Constitución, de la Comisión de Medio Ambiente, indica que el Estado debe velar por el agua en todo su proceso, en cada uno de los eslabones del ciclo hidrológico. Entonces, uno válidamente puede preguntarse, una vez que el agua ha sido extraída o desafectada de la fuente pública, ¿seguirá estando sujeta a las mismas limitaciones y vigilancia por parte del Estado y de la comunidad, sobre todo, que actuará a través de estos consejos de cuenca? Si es así, se va a producir un importante efecto tanto en las funciones administrativas de este tipo de organizaciones, las funciones distributivas que tendrá que estarse a estas nuevas prioridades, digamos, que son los derechos de la naturaleza, y las funciones jurisdiccionales, en que ya no solo tendrá que resolver los conflictos entre los usuarios conforme a el objetivo principal, que es el aprovechamiento de las aguas, sino que tendrá que incorporar otras apreciaciones que los exceden y que forman parte de los valores que resguarda esta propuesta de constitución ecológica. Eso es todo. Muchísimas gracias, Natalia, excelente exposición, muchas dudas que también se traducen en las preguntas que ha ido haciendo el público, pero les doy, Natalia y Verónica, unos minutos más si quieren agregar algo respecto de sus exposiciones. Verónica, si quieres tomar la palabra. Espera que estás ahí sin audio. Yo me tomé 18 minutos, así que ya me comí mis 3 minutos. Sí, se los dejamos por adelantado, pues sabíamos que eran temas que iban a requerir más tiempo. ¿No quieres adicionar nada más? No, vamos a las preguntas. Ok. Natalia, ¿tú quieres agregar algo más antes?
Yo sí, creo que es muy importante hacer un ejercicio real de determinar cuáles son los alcances de los bienes comunes naturales, porque nosotros como académicos tenemos que ponerlo arriba de la mesa para entender qué es lo que significa y y qué es lo que de qué estamos hablando. Me parece que debemos hacer un esfuerzo dogmático y tenemos que comprender qué significa esto frente a nuestra tradicional teoría de dominio público y nuestro régimen concesional. Eso. Perfecto.